todos los jueves, Dani. Listo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. De antemano, muchas gracias por estar el día de hoy en nuestra tercera charla de una serie de pláticas que tenemos durante la semana. Pues de antemano, muchísimas gracias. El día de hoy yo les voy a presentar a nuestro ponente, que es el doctor Alfonso Luna. El doctor Alfonso Luna Cruz obtuvo su doctorado en el posgrado de Fitosanidad, Entomología y Agroecología por el Colegio de Posgraduados. Tiene una licenciatura como ingeniero agrónomo, especialista en fitotecnia por la Universidad Autónoma de Chapingo. Cuenta con un diplomado virtual en formación técnica en el manejo fitosanitario agronómico en el cultivo de agave. Es especialista en agricultura protegida por la Universidad de Almería en España. Cuenta además con distinciones por el Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y como investigador estatal honorífico en el estado de Michoacán. Cuenta con líneas de investigación como el control biológico de plagas y enfermedades, búsqueda y aplicación de microorganismos PROMOT Nivel 1 y como investigador estatal honorífico en el estado de Michoacán. Cuenta con líneas de investigación como el control biológico de plagas y enfermedades, búsqueda y aplicación de microorganismos PROMOT. Que yo por alguna razón no asisto a... No siempre es así. Podemos encontrarlos en cantidades adecuadas, en cantidades óptimas, a veces en cantidades limitantes o bien en exceso. ¿Qué nos va a permitir un análisis de suelo? ¿Qué nos va a permitir? Nos va a permitir precisamente que nosotros podamos determinar el grado de suficiencia, aquí como pueden ver una diapositiva, el grado de suficiencia de los nutrientes que encontramos en el suelo, así como las condiciones adversas que pueden perjudicar a los cultivos, tales como la acidez excesiva, la salinidad y toxicidad de algunos elementos. Les decía, podemos pensar a veces porque el color que el suelo tiene las condiciones idóneas en cuanto a nutrición, pero no siempre es así. Pudiera ser que muchos de los elementos que tenemos en el suelo pudieran estar limitados precisamente por esta condición de tener una acidez, es decir, un pH muy bajo, que generalmente se da en suelos donde llueve demasiado, y que ahí lo que estamos perdiendo es el catión calcio. Al perder el calcio porque se lava, esta acidez puede ser muy baja, de tal forma que va a perjudicar a mi cultivo. Al tener poco calcio, se va a ver desplazado por el aluminio, y es el que nos puede causar muchas veces la toxicidad, porque no va a permitir el buen crecimiento y desarrollo de raíz de nuestra planta. De igual forma, pudiéramos tener elevada salinidad, lo que va a aumentar la conductividad eléctrica de mi suelo y va a dificultar entonces, por un lado, el crecimiento nuevamente de los cultivos, de tal forma que el análisis de suelo lo que me va a permitir es determinar el grado de esta fertilidad. ¿Sí? Es importante decir que la fertilidad es vital para que un suelo sea productivo, aunque ojo aquí, un suelo fértil no necesariamente es productivo, porque va a existir condiciones que no van a permitir que este suelo exprese todo el potencial. ¿Qué condiciones? Pueden ser físicas, pueden ser químicas, ya mencionamos dentro de las químicas, puede ser el pH que sea muy bajo, o bien la otra condición que sea muy elevado, que sea muy alcalino, pero además podemos tener un mal drenaje de ese suelo, podemos tener poca profundidad, que sea un suelo somero. De igual forma podemos tener un suelo que sea muy pedregoso, que dificulta las labores culturales, además de un déficit de humedad. Entonces, aunque mineralmente mi suelo sea fértil, no siempre va a ser productivo por estas condiciones que además debo cuidar, precisamente para no limitar esta producción, aun cuando mi suelo sea muy fértil, ¿no? Nuevamente, la productividad o la fertilidad de este suelo va a estar determinado tanto por condiciones químicas como por condiciones físicas. Entonces, al final, el análisis es una herramienta en principio para que yo pueda diagnosticar cuál es el grado de fertilidad de ese suelo, para que yo pueda saber si tengo problemas con algunos elementos minerales que requiere la planta, y que a su vez pueda establecer, que es una de las finalidades, establecer una recomendación de fertilización. La fertilización no siempre tiene que ser química, no siempre tiene que ser a base de fertilizantes inorgánicos,
También tenemos una fertilización que puede ser a base de compostas, de lombricompostas o una fertilización orgánica. La cuestión es que proporcionemos todos los recursos minerales a mi suelo y que la planta los pueda absorber. Sirve para monitorear en forma regular los cambios en la fertilidad del suelo que ocurren como consecuencia de la explotación agrícola. Y es cierto, muchas veces decimos, ya le hice un análisis a mi suelo, ya lo conozco, ya hice alguna fertilización, pero lo recomendable, y sobre todo en los cultivos que son altamente demandantes en recursos minerales y que estamos produciendo constantemente en monocultivo, que estos análisis se puedan hacer por lo menos cada año. Porque si bien es cierto, la primera vez que yo lo hago ajusto la cantidad de fertilizante, no sé exactamente cuánto está extrayendo ese cultivo que yo estoy teniendo en campo, ya sea grano, ya sea forraje, y además que hay cultivos como maíz que aprovechamos prácticamente todo, aprovechamos el grano, aprovechamos el zacate o el rastrojo, como se le llama en algunos casos, y estamos retirando todo ese nitrógeno, todo ese fósforo, todo ese calcio, tanto en la semilla como en el rastrojo, y no estamos dando oportunidad a que el suelo tenga esa materia orgánica que requiere para que nuevamente se vuelva a mineralizar algunos nutrientes que ya están en las hojas, que ya están en el grano. Entonces se vuelve casi imperativo que cada ciclo tengamos que estar haciendo esos análisis. Nuevamente se vuelva a mineralizar algunos nutrientes que ya están en las hojas, que ya están en el grano. Entonces se vuelve casi imperativo que cada ciclo tengamos que estar haciendo esos análisis. Más si tenemos cultivos de ciclo muy corto, donde tenemos hasta 2 o 3 veces que producimos en el campo. Entonces estos análisis tenemos que estarlos haciendo de forma reiterativa, así como cualquier paciente que va con el médico, ¿no? Entonces tenemos veces que producimos en el campo. Entonces estos análisis tenemos que estarlos haciendo de forma reiterativa, así como cualquier paciente que va con el médico, ¿no? Entonces tenemos que estar en una revisión constante para que nuestra salud esté controlada, esté bien. Lo mismo va a ocurrir en el suelo, porque lo que quiero es obtener un rendimiento, quiero maximizar pues la inversión que yo estoy haciendo en campo, y que obviamente quiero obtener la mayor cantidad posible de producto. Y dentro de las ventajas de estos análisis de suelo es que es un método relativamente rápido, de bajo costo, a pesar de que muchos productores no están habituados a realizar este tipo de inversión, ni siquiera es un gasto, es un tipo de inversión. Se dificulta, pero entre hacerlo y no hacerlo es una gran diferencia. A veces podremos estar fertilizando, yo digo que a sentimiento, a veces yo como que digo, bueno, pues le falta nitrógeno, fósforo, o sé de una fórmula básica que es NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, y ya tengo una cantidad preestablecida de algún modo que yo estoy aplicando cada año, y lo sigo haciendo continuamente. Entonces puedo estar perdiendo mucho potencial, tanto lo que me puede expresar la semilla como lo que me puede expresar el suelo. Estar perdiendo mucho potencial, tanto lo que me puede expresar la semilla como lo que me puede expresar el suelo. Me va a permitir hacer algunas correcciones, a lo mejor estoy sobrado de nitrógeno, me están faltando micronutrientes, entonces simplemente optimizo, a veces ni siquiera es un gasto mayor el que yo hago, simplemente voy a estar optimizando, porque a lo mejor lo que dejo de perder con un fertilizante que el suelo ya me contiene ese nutriente, pues dejo de comprar cierta cantidad y lo compenso con lo que me esté haciendo falta en ese momento. Entonces, ahí la importancia, la importancia de hacer estos análisis. Importante también, y me he dado cuenta a través de los años con algunos de los productores que visito, sobre todo pequeños productores, que no toman en cuenta un componente importante que son los micronutrientes. Y precisamente como la palabra lo dice, micros, cuando decimos micro nos imaginamos algo pequeño, y efectivamente lo es desde el punto de vista de cantidad. Hablamos, por ejemplo, micronutrientes, me dice que son 50 partes por millón o menos, es decir, 50 miligramos, una parte por millón es un miligramo, no un kilogramo de suelo o un litro de agua, y no lo considero. Entonces, en campo, estos micronutrientes son tan importantes como los macronutrientes. Macronutrientes, ¿cuáles son? Nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, calcio, magnesio, y que son los que habitualmente aplicamos, más aún nitrógeno, fósforo y potasio, como que son los que mayormente utilizamos en campo. Nos olvidamos a veces un poquito del azufre, del magnesio, del calcio,
que también son importantes para el buen crecimiento y desarrollo de la planta. Pero los micros muchas veces obviamos molibdeno, boro, hierro, manganeso, zinc y cobre. No los consideramos tan importantes precisamente por la cantidad, y más adelante vamos a verlo gráficamente. Si vemos en esta gráfica, pues el mayor porcentaje de lo que requieren las plantas en cuanto a minerales, pues lo está ocupando el nitrógeno. Prácticamente es más del 50% o cercano al 50%. Potasio ocupa también un alto porcentaje, calcio, magnesio, fósforo, a pesar de que fósforo es importante, a pesar de que es uno de los elementos primarios o esenciales, pues bien, en cantidad es un poco menor, pero no en cuanto a importancia. Nitrógeno, fósforo, potasio son importantes, además del calcio y magnesio. Pero vean, si nos vamos al lado de los micronutrientes, les decía que me suena pequeño, una cantidad pequeña. Si nos vamos en porcentaje, vean, yo creo que estamos por ahí del 1%, pero tan importante es el molibdeno, el zinc, el manganeso, como lo es nitrógeno, como es potasio. Si bien es cierto, si yo no suministro nitrógeno, si no suministro potasio, y que el suelo además no tuviera nada, pues mi planta no va a ser capaz de cumplir su ciclo biológico. Si lo haría a la falta de alguno de estos otros, quizá los micronutrientes que son importantes durante la diferenciación de la flor, durante la propia floración, para el crecimiento del tubo polínico y todos estos procesos que ocurren durante la floración, pues si no los tengo, de nada me sirve si tengo un cultivo que lo que voy a aprovechar es fruto, y todos estos procesos que ocurren durante la floración, pues si no los tengo, de nada me sirve si tengo un cultivo que lo que voy a aprovechar es fruto. Ella nos hace erróneamente pensar que incluso pudiera estar, ella nos hace erróneamente pensar que incluso pudiera estar en ese zinc, que sale muy deficiente en muchos de los análisis. Boro es otro de los que está deficiente y que tenemos que proporcionarlo al suelo. Así que, por favor, si podemos verlo en esta pirámide invertida, pues vean nuevamente los esenciales: nitrógeno, fósforo, potasio. Secundarios tenemos calcio, magnesio, azufre. Y los micros, aquí si fuera, debería estar invertida esta pirámide. Pues bien, conforme aumenta, esa pirámide se la vemos invertida, conforme aumenta, pues la cantidad se va haciendo menor, de tal forma que de los micros el que más se utiliza o se requiere es el hierro, bueno, después manganeso, zinc, boro, cloro, molibdeno. Pero es como tener un pastel sin la cerecita, ¿no? Nos hace falta. Entonces, nos decía por ahí algún profesor, los micronutrientes son pequeños en cantidad, pero con funciones macro. Son muy, muy, muy importantes que estén en mi cultivo. Entonces, no hay forma muchas veces de determinarlo visualmente en campo. Necesitamos tener los análisis, a pesar de que tengamos mucha experiencia. Hay síntomas de deficiencia que se pueden confundir, por ejemplo, nitrógeno, magnesio, el mismo hierro, que presenta clorosis. Entonces, si yo no tengo demasiada experiencia en campo, pues puedo estar confundiendo cualquiera de estos, ¿no? ¿Quién me lo va a determinar? Y además de forma cuantitativa, pues un laboratorio. Un laboratorio me va a permitir observar cuánto de estos elementos tengo en el suelo, y que a su vez yo pueda ver si son suficientes para el cultivo que voy a establecer o para el cultivo que yo tengo, y que de alguna forma pueda hacer esa compensación o optimizar las cantidades adecuadas de acuerdo con la demanda que está teniendo mi cultivo. Un aspecto importante en cuanto al estudio físico que se hace es la textura. ¿Y de qué forma participa la textura? Cuando ustedes les entregan el análisis de suelo, tenemos una textura que me dice es un suelo arcilloso, un suelo arenoso, un suelo franco arenoso, franco arcilloso. Hay diferentes combinaciones ahí dependiendo de lo que nos arroje el triángulo textural. Pero lo importante aquí es lo siguiente: si tengo un suelo arcilloso, todos conocemos los suelos arcillosos, dificultan mucho las labores culturales, el trabajo, hay que hacerlos en el momento óptimo. De lo contrario son muy complicados, pero tienen una ventaja, que son muy fértiles. Parte de esa fertilidad se debe a que las arcillas tienen cargas negativas. De lo contrario son muy complicados, pero tienen una ventaja, que son muy fértiles.
Parte de esa fertilidad se debe a que las arcillas tienen cargas negativas. Entonces, al tener cargas negativas, yo tengo minerales que tienen cargas positivas. ¿Quiénes tienen cargas positivas? Por ejemplo, tengo el potasio, tengo el calcio, el magnesio. También, desafortunadamente, para la salinidad del suelo tengo el sodio. Pero vean, todos estos tienen carga positiva, significa que se van a pegar al complejo de la arcilla. La salinidad del suelo tengo el sodio. Pero vean, todos estos tienen carga positiva, significa que se van a pegar al complejo de la arcilla, lo que no se pueden retener, a comparación de las arcillas. Estas sí se pueden retener, ¿no? Pero van a preguntar, por ejemplo, ¿qué pasa con nitratos? Nitrato es una molécula negativa, con carga negativa, difícilmente se va a pegar en el complejo de la arcilla, entonces se puede perder fácilmente. Por eso es una de las razones que cuando fertilizamos, decimos las fuentes nitrogenadas las tenemos que fraccionar, por lo menos en 2 veces, ¿no? Porque de lo contrario se estaría perdiendo todo ese nitrato. ¿Qué pasa con el amonio? El amonio sí tiene carga positiva, pudiera quedarse aquí en el complejo de la arcilla, pero tiene otra característica del amonio, que es un gas, se puede perder por volatilidad. Y muchas veces cometemos ese detalle en campo, que aplicamos el sulfato de amonio, lo aventamos, pero no tenemos la precaución de cubrirlo con el suelo y lo perdemos más rápidamente. Obvio no lo voy a ver, no voy a ver cómo se está evaporando, pero se está perdiendo. Entonces desde ahí ya estoy perdiendo eficiencia. Entonces es importante conocer esa textura para incluso saber la forma en que voy a aplicar el fertilizante. Lo puedo incorporar desde luego con el riego, sí lo puedo hacer, pero donde no hay esa posibilidad, sobre todo el amonio o la fuente nitrogenada a base de amonio, lo tengo que cubrir con el mismo suelo para eficientizar esa aplicación y que la planta tenga el recurso disponible para que tenga buen crecimiento y desde luego buen rendimiento. Aquí es otra forma de ejemplificar esta arcilla, el de cómo está aquí el intercambio catiónico que le llamamos, el de que si el cultivo absorbe, no sé, un ion potasio, un ion calcio, bueno, aquí en las raíces, la arcilla tiene que estar liberando para que este recurso esté disponible para la planta. Y aquí algo muy importante y que ocurre a menudo cuando yo tengo en las manos un análisis de suelo, en principio o no sé interpretarlo, termina guardado, o la siguiente, como ya se marcan los parámetros, por ejemplo, de nitrógeno, de pH, de calcio, de magnesio, les ponemos una tablita donde dice es adecuado, es alto, medio alto o es bajo. Muchas veces vemos calcio, magnesio, potasio está alto, dice, está perfecto mi suelo, pero no siempre es así. Precisamente estos iones, calcio, magnesio, potasio, sodio, hidrógeno, aluminio, son los que me hacen esta capacidad de intercambio catiónico, cationes, porque todos tienen de signo positivo. Pero si no están en estos niveles que estoy marcando aquí en la diapositiva y que también se marcan en su... bueno, estos niveles no se marcan en el análisis, pero lo que sí marcamos es estas bases intercambiables, les damos un valor de 100 y ahí quienes han tenido la oportunidad de hacer análisis con nosotros van a ver que la capacidad de intercambio catiónico siempre va a tener un valor de 100%. El calcio va a tener un valor, el magnesio va a tener otro valor, el potasio, y todo va a sumar 100. El detalle es que teóricamente el calcio debe estar en un porcentaje de 65 a 75%, el magnesio de 10 a 20 y el potasio de 5 a 7, y el resto de cationes menos del 5%. Si estos porcentajes, estas proporciones se rompen o no están como aquí, vamos a tener problemas sobre todo de disponibilidad. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el magnesio, en esa relación que nosotros hacemos o en esa división, está a un 30%, a un 40%? Pues magnesio va a inhibir la absorción o dificultar la absorción tanto de potasio como del calcio. O si de calcio lo tenemos también por arriba de esta proporción de 65 o 75%, también va a dificultar la absorción tanto de magnesio o de potasio, aunque nuestra barra en el análisis de suelo diga que lo tenemos elevado. Puede estar elevado, pero si está fuera de estas proporciones, vamos a tener esos problemas. Entonces,
es un aspecto muy importante que debemos considerar nosotros a la hora de pretender hacer una fertilización o un programa de plan nutrimental. Hay otra relación que también debemos observar en nuestro análisis, y es la relación calcio-potasio, magnesio-potasio. Calcio-potasio debe estar de 10 a 15, simplemente lo que hacemos es dividir la cantidad que nos reporta el laboratorio de calcio y de potasio. Esa división debe tener un valor de 10 a 15, en el caso de magnesio entre potasio de 2 a 3, de calcio más magnesio entre potasio de 20 a 30, calcio magnesio de 2 a 6. Son un análisis más minucioso que nosotros hacemos para poder determinar la condición de productividad o qué tan productivo puede ser ese suelo, que como decíamos, aunque sea fértil, no significa que va a ser productivo, precisamente porque estas relaciones pueden estar desbalanceadas. Vamos a encontrar valores quizá un poco distintos a esto, pero muy cercano, dependiendo el autor o la literatura que consultemos, pero siempre va a ser muy cercano a eso. Y hay formas de compensarlo, de arreglarlo, sí. En principio, tenemos que comentar pues los antagonismos que puede existir entre cationes con aniones. Yo les decía que, por ejemplo, potasio y calcio tienden a bloquearse, potasio-magnesio, calcio-magnesio, magnesio-sodio. Si alguno de estos elementos o de estos minerales está fuera de la proporción que ya comentaba, que decía que calcio debe estar entre un 60-75%, un 10 a 20% en el caso de magnesio, y en el caso de potasio del 5 al 7%, va a haber ese bloqueo. Entonces por eso le llamamos que hay un antagonismo entre aniones también, sobre todo el nitrato y el cloro, o entre otros, por ejemplo con el calcio, que es muy común también que podamos tener ese antagonismo, que se puedan formar otros compuestos, no sé, por ejemplo el sulfato de calcio, y que le dificulte a la planta nuevamente absorber. Entonces lo que podemos hacer es, a través de enmiendas, mejorar estas relaciones, estas proporciones, a través de la fertilización también hacer esa mejora. Importante también conocer la movilidad de los nutrientes tanto en la planta como en el suelo. Aquí yo estoy ejemplificando en la planta. Hay nutrientes que son muy móviles, por ejemplo nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio son muy móviles dentro de la planta. Inmóviles el calcio y el azufre. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una deficiencia, la deficiencia la voy a observar primeramente en hojas viejas. ¿Por qué en hojas viejas? Porque al ser muy móviles el nitrógeno, el fósforo, calcio, magnesio, el punto de crecimiento siempre son las hojas más nuevas, entonces se puede translocar de las hojas más viejas. Si tengo ese nitrógeno que está siendo deficiente, se va a translocar hacia los puntos de crecimiento. Y solamente que la deficiencia sea muy acentuada, entonces también en las hojas jóvenes puedo tener incluso la necrosis o pérdida de la planta. En el caso de los inmóviles es al revés. Como la deficiencia se esté presentando en el punto de crecimiento, la planta no puede translocar ese calcio, ese azufre hacia el punto de crecimiento, entonces las hojas más nuevas son las que se van a ver afectadas. Y los micronutrientes prácticamente todos son poco móviles dentro de la planta. Eso significa también, entonces, en el momento en que yo los voy a aplicar como fuente fertilizante, que lo tengo que hacer cuanto antes para que pueda haber esa movilidad, incluso en el suelo. Yo les comentaba que también en el suelo hay esa movilidad, de tal forma que, por ejemplo, el fósforo, que es muy móvil dentro de la planta, en el suelo es poco móvil, se mueve muy poquito, se habla que alrededor de 1 centímetro por año. Entonces es una de las razones por la que se recomienda que se aplique desde la siembra, por esa movilidad, ¿no? El mismo potasio, que suele ser un poco lento en la movilidad en el suelo. Los micronutrientes prácticamente también todos son poco móviles en el suelo, entonces hay que aplicarlos desde la siembra para que la planta los pueda aprovechar, más si hablamos de cultivos de ciclo muy corto, ¿no? No sé, si habláramos de un rábano, imaginemos que en 30 días ya tenemos ahí el producto que requerimos. Si yo le aplico a la semana alguno de estos fertilizantes de poca movilidad en el suelo, pues ni siquiera los va a aprovechar, precisamente por esa baja movilidad. También importante, a veces sucede que, conociendo el pH de mi suelo,
pueda hacer una enmienda y pueda hacer más disponibles los nutrientes, porque va a depender mucho de si es ácido, si es alcalino, y podemos verlo aquí gráficamente. Por ejemplo, tenemos al nitrógeno. Si tenemos a un pH abajo de 5, la disponibilidad se va haciendo menor. Aquí vean esta barra cómo se va haciendo más delgada. La mejor disponibilidad la tengo entre 6 a 7, incluso desde 5,5 más o menos, desde una acidez moderada, 5,5, a un 6, 5, 7 es donde tengo mayor disponibilidad de todos los nutrientes o todos los minerales en el suelo. Si me muevo tanto a la izquierda hacia la acidez como hacia la derecha hacia la alcalinidad, pues esa disponibilidad va siendo cada vez menor, ¿no? Tenemos muchos suelos, sobre todo al sureste del país, que son tendientes hacia la acidez. Les decía porque son lugares donde llueve mucho, son lugares altos, lugares fríos, donde al llover mucho se pierde muy fácilmente, aunque sea un catión, el calcio se va a perder, se va a lavar y su lugar lo va a ocupar el aluminio. Entonces, si hay un suelo muy ácido, pues el aluminio nos va a resultar tóxico, pues porque va a desplazar el aluminio, que además ya se perdió por las lluvias. Y al contrario, si yo tengo un suelo alcalino, también vean, si me alejo del 8 hacia el 9, sobre todo hacia el 9, ya hacia el 10 ya es más difícil, pero hacia el 9 también la disponibilidad va siendo menor. Entonces ahí, tanto si tengo un suelo ácido, puedo hacer una enmienda, como si lo tengo alcalino. ¿Cómo lo hago si es ácido? Bueno, pues aplico cal agrícola preferentemente, donde proporciono además de calcio, sobre todo la cal dolomita, proporciono calcio y proporciono magnesio. Si estoy hacia lo alcalino, ¿cómo bajo la alcalinidad? Pues lo puedo aplicar azufre elemental para tratar de bajar esa alcalinidad, pero hay otra forma también de manejarlo, que es a través de los fertilizantes que yo utilizo. Hay fertilizantes que son de reacción ácida, fertilizantes de reacción neutra, así como los de reacción alcalina. Entonces puedo jugar un poquito. Si tengo suelos ácidos, bueno, pues voy a aplicar fertilizantes que tiendan a alcalinizar el medio de la rizósfera donde está creciendo la raíz, para que también eso le permita tener mayor disponibilidad de estos nutrientes. Y al revés, si tengo un suelo alcalino, pues puedo aplicar fertilizantes que tiendan a acidificar un poco el medio, para tener un poco más de disponibilidad, si es que no estoy haciendo una enmienda, ¿no? En principio tendría que hacer la enmienda, y muchas veces pues esto mejora. A veces no es necesario aplicar grandes cantidades de nutrientes, simplemente con hacer la enmienda yo puedo mejorar mucho la disponibilidad y obviamente incrementar el rendimiento, incrementar la capacidad productiva de mi planta. Aquí pues únicamente mencionar de qué forma me va a afectar ese pH. Vean, aquí ya si tengo un pH de 4,5 a 5, la toxicidad por aluminio que ya les comentaba, y así en cada uno de los pHs vamos a tener esta situación. Si tengo aquí 6,1, 6,5, adecuado para la mayoría de cultivos, mayor disponibilidad de estos nutrientes. Estos son generalidades que funcionan para la mayoría de los cultivos, y hay muchas particularidades dependiendo de la variedad, dependiendo de la especie de la que yo estoy trabajando, dependiendo de las condiciones ambientales que yo tengo. Hoy en día tenemos muchas variedades de todos los cultivos, entonces no solamente es la condición del suelo, sino la misma variedad, la condición donde lo estoy produciendo, si es de temporal, si es de riego. Entonces todos esos elementos van a jugar para que yo pueda pensar en principio, en tener ese análisis, en saber interpretarlo, para que yo pueda aprovechar ese recurso suelo, y que a través de los fertilizantes, como comentaba, ya sean inorgánicos o orgánicos, yo pueda aportar al suelo y que mi planta pueda rendir lo que yo necesito. Pero quisiera irme en esta parte un poco más atrás, la importancia de la toma de muestra de los suelos. ¿Por qué es importante tomar el suelo? En principio va a depender de cómo tomo esa muestra, de cómo hago ese muestreo, para obtener una calidad en los datos cuantitativos de lo que yo como laboratorio voy a reportar de cada uno de los minerales que requiere la planta. Porque al laboratorio mandamos desde 0,5, 1 kilogramo, kilogramo y medio para que se analice. Pero vean aquí un dato importante, dice: este medio kilo o este kilo y medio va a representar
millones de kilogramos que nosotros tenemos en nuestro suelo. Por eso es importante entonces que nuestra toma de muestras sea de forma correcta, que sea representativa de nuestro predio. El muestreo no tiene que ser por cada hectárea, va a depender mucho del predio, cómo esté de homogéneo, heterogéneo, cada uno de nosotros como propietarios conocemos como nuestro suelo. Entonces puedo decir, sabes que en 10 hectáreas está una condición homogénea, pues con una muestra que yo mande al laboratorio puedo tomar varias submuestras y eso es lo que yo voy a mandar al laboratorio, porque recordemos que apenas ese kilogramo medio va a representar millones de kilogramos que tenemos en una hectárea. ¿En qué momento voy a hacer el muestreo? El muestreo debe ser previo. Difícilmente voy a poder hacer una buena corrección si hago cuando el cultivo ya está sembrado, ya está creciendo, precisamente en parte por la movilidad que yo les comentaba hace un momento, que va a dificultar el que yo pueda aprovechar. Entonces el análisis lo tengo que hacer previo a mi siembra. Aquí hay algunos ejemplos. Si el predio no se ha sembrado anteriormente, pues desde 2 a 3 meses antes de la siembra, para que yo pueda preparar mi plan de fertilización o plan nutrimental. En cultivos de ciclo corto, 2 meses antes de que yo establezca mi cultivo en el campo. En cultivos permanentes, anualmente, por ejemplo frutales, pues 2 meses antes también de la fertilización, porque hablamos de que son cultivos que permanecen constantemente, no hay que retirarlos, bueno, constantemente por algunos años, pues, a diferencia de los cultivos que tenemos anuales o de ciclo mucho más corto, ¿no? Y aquí un ejemplo de cómo nosotros como laboratorio SIDA presentamos nuestros análisis de suelos. Vean aquí lo que yo les decía, ya tenemos un nivel que me va indicando, por ejemplo, materia orgánica, me dice 2.39%, me dice que es moderadamente alto, nitrógeno nítrico, bueno, aquí no tenemos la barra, pero si vemos los demás minerales que analizamos, pues ya tenemos esta barrita, ¿no? Y de alguna forma yo diría, pensando pues así, sin más análisis, que si me encuentro en un nivel medio, de nivel medio hacia arriba, pues está perfecto mi suelo y que no tendría necesidad de estar adicionando nada a través de fertilizante químico o inorgánico, pero no siempre es así. Pasamos la siguiente. No siempre es así. Miren, aquí si continuamos, podemos ver el potasio, ya podemos ver aquí el nivel. Por ejemplo, potasio sí está bajo, pero calcio, magnesio está en un nivel medio, así como el hierro, el boro me dice que está muy alto, el manganeso, pues bajo, moderadamente bajo, el cobre en general, casi siempre le decía que el zinc, el boro, bueno, aquí está alto, pero también es uno de los elementos que suele estar en bajas cantidades en el suelo. Pero de buenas a primeras yo diría, pues casi como que los principales, el calcio, magnesio, se encuentran en un nivel moderadamente bajo. Pero habría que ver esta relación, si efectivamente el calcio, vean, yo les dije que dentro de la capacidad de intercambio catiónico, que aquí lo enunciamos como porcentaje de base saturada, el calcio, para que esté en un nivel óptimo, adecuado, y que no sucedan estos antagonismos, debe estar en un nivel de 60 al 75%. Vean, aquí lo tenemos 78, está ligeramente arriba, podríamos considerar que está bien. Magnesio teníamos del 10 al 20%, lo tenemos en 17, está bien. Potasio, decíamos de 5 a 7, vean aquí ya lo tenemos un poquito abajo. Entonces aquí es precisamente donde nos puede causar ese problema, y además aquí si no lo dice el nivel de muestra, que está muy bajo, y aquí lo podemos ver dentro del porcentaje de base saturada, sin ver esta barrita, yo puedo ver que está bajo y que podemos tener problemas con esa disponibilidad de potasio. Miren, aquí hay este dato de 89 miligramos por kilogramo, lo voy a retomar adelante, por favor. Decía que la importancia del muestreo, que 1 kilogramo o medio kilogramo representa millones de kilogramos o miles de toneladas, y que por eso es importante. Aquí saco un dato que nosotros calculáramos en una hectárea. Sabemos que tenemos un área de 10.000 metros cuadrados, habitualmente la muestra la tomamos a 30 centímetros, pero tengo que calcular entonces, si yo sacara una rebanada de pastel, esos 30 centímetros en un área de 100%, que me daría los 10.000 metros cuadrados. Si yo retiro esa capa de 30 centímetros, ¿cuánto pesa ese suelo?
lo puedo hacer. ¿Cómo lo puedo hacer? Se me fue el término. Con la densidad aparente. Esta densidad aparente nosotros la determinamos en el laboratorio. La densidad aparente me dice que la fórmula es igual a masa sobre volumen en 1 kilogramo de suelo, qué espacio está ocupando dentro de esa hectárea. Y aquí pongo un ejemplo hipotético solamente para fines de ejemplificar de cuánto debe representar ese kilo o ese medio kilogramo de suelo. Entonces, para determinar el peso de suelo, de la profundidad que yo desee, 20, 30 centímetros, en este caso lo estoy haciendo a 30 centímetros, tengo que mi fórmula es el área, es una hectárea, son 10.000 metros cuadrados, por la densidad aparente. La densidad aparente el laboratorio me lo va a dar en gramos sobre centímetro cúbico o toneladas por metro cúbico, que prácticamente es lo mismo. Todo lo multiplicamos por 1000 y bueno, nos da de gramos, convertimos a kilos, toneladas, y de centímetros nos vamos a metros cúbicos. Eso lo multiplicamos por la profundidad de muestreo. Entonces, para ejemplificar, aquí tengo el peso del suelo, decimos que el área 10.000 metros cuadrados, que sería una hectárea, que más o menos ahí traté de dibujar, por la densidad aparente, que me dice que lo tengo que dar en toneladas por metro cúbico. En nuestro ejemplo estoy poniendo que es un valor de 1, esa densidad aparente, por la profundidad de muestreo expresada en metros, aunque generalmente decimos 30 centímetros, pero en este caso lo expresamos en metros, ¿no? Hago esa simple multiplicación. Si multiplico, me va a decir que son 3.000 toneladas. Aquí metros más metro cuadrado, metro cúbico, lo eliminamos con este otro metro cúbico, me quedan toneladas. Entonces tengo 3.000 toneladas de suelo con una densidad aparente de valor 1 en una capa de 30 centímetros. Pero si lo llevo a kilogramos, tengo que son 3 millones de kilogramos de suelo. Entonces vean, y la densidad aparente no siempre es 1, puede ser 0.8, 0.9 o mayor a 1, dependiendo del peso de ese suelo, de si es una arcilla o es un suelo arenoso. Pero bien, importante. Entonces, si el muestreo no lo hago bien, pues obviamente estos 3 millones de kilogramos de suelo no van a estar bien representados. Por eso siempre insistimos en que el muestreo debe ser correcto, porque lo que van a traer al laboratorio, y además en el laboratorio no se ocupa todo el kilogramo, se ocupa una cantidad menor, ¿no? Entonces eso vuelve más importante el muestreo para que quede bien representado, porque además vamos a determinar cantidades pequeñas de cada uno de los elementos. Adelante, por favor. Entonces ya tenemos el peso del suelo. Obteniendo el peso del suelo, ustedes pueden calcular también, de acuerdo con el valor que nos reporta el laboratorio, cuántos kilogramos de cada uno de los elementos me está aportando el suelo por hectárea a la profundidad a la que hayamos tomado el muestreo, en este caso 30 centímetros. Anteriormente en el potasio teníamos un valor de 89.13, que es un análisis que se realizó aquí en Ciudad, que es un valor que se reporta, que yo les comentaba que se iba a tomar como referencia más adelante. Una parte por millón, entonces decimos que es igual a 1 miligramo por kilogramo de suelo, porque lo que me interesa es esto, kilogramos por hectárea de cada elemento. Nosotros no reportamos esto, lo que reportamos es partes por millón. Entonces en el análisis van a ver partes por millón, incluso por porcentaje o por mil equivalentes, pero es más entendible si yo digo cuánto hay de nitrógeno en una hectárea, cuánto hay de fósforo, cuánto hay de potasio, cuánto hay de calcio, cuánto hay de los microelementos, y determinar si eso es adecuado, suficiente para la necesidad del cultivo que yo voy a establecer, y si es deficiente, cuánto tengo que aportar a través de la fertilización. Entonces aquí hacemos una simple regla de 3. El laboratorio me reportó que tengo 89.13 miligramos de potasio por cada kilogramo de suelo. Yo ya determiné que el peso de suelo en esa hectárea es de 3 millones de kilogramos de suelo. Obviamente aquí hay que hacer las transformaciones de miligramos a gramos a kilogramos, pero aquí tan sencillo, si hago obviamente aquí hay que hacer gramos a kilogramos, pero aquí tan sencillo, si hago saldrían 267.390.000 miligramos de potasio, pero aquí tan sencillo, si hago este cálculo, me saldrían 267.390.000 miligramos de potasio
de semilla de maíz, cuánto extrae del suelo de nitrógeno, de fósforo, de potasio, calcio, magnesio, azufre, todos los microelementos, sí existe información. Por cada kilogramo de aguacate que yo produzco, cuánto se extrae del suelo de cada azufre, todos los microelementos, sí existe información. Por cada kilogramo de aguacate que yo produzco, cuánto se extrae del suelo de cada uno de estos elementos. Pero ojo también, no solamente el fruto de aguacate, no solamente el grano de maíz. Por cada kilogramo de aguacate que yo produzco, cuánto se extrae del suelo de cada uno de estos elementos. Pero ojo también, no solamente el fruto de aguacate, no solamente el grano de maíz, a través de los fertilizantes orgánicos o inorgánicos, a través de los fertilizantes orgánicos o inorgánicos. Entonces, de esa forma, a través de los fertilizantes orgánicos o inorgánicos. Entonces, de esa forma, corrección, también de forma inmediata a través de una aspersión foliar de cualquiera de estos elementos. Entonces, este análisis foliar es una técnica que me permite utilizar la concentración mineral de las plantas como indicadores de su situación nutrimental en ese momento y que pueda hacer una corrección inmediata. E importante, es complemento, es un complemento del análisis de suelo, no es de que lo podemos sustituir, porque aquí es decir, en el momento, en esa etapa fenológica, cómo están mis niveles de nutriente, pero preferentemente en ese momento lo puedo hacer para una corrección rápida de una fertilización foliar, pero preferentemente lo debo hacer a través de una fertilización edáfica, a través de las raíces, porque las plantas pues tienen todo un sistema, en este caso raíces, que es por donde tienen que absorber la humedad, todos los minerales, a través de las raíces, porque las plantas pues tienen todo un sistema, en este caso raíces, que es por donde tienen que absorber la humedad, todos los minerales. En el balance óptimo que debemos tener de los nutrientes hay una ley que se llama ley del mínimo, ley de Levy, donde nos dice que el rendimiento es limitado por el nutrimento factor en su menor expresión, es decir, por el nutrimento factor presente en cantidad insuficiente. Lo que aquí nos dice este barrilito es que yo puedo tener todos los nutrientes, todos, excepto uno, en los niveles correctos, pero si hay uno, no sé cuál sea aquí, pero si tengo uno que esté por abajo del nivel que se requiere, pues hasta aquí va a ser el potencial que va a expresar la planta. No importa que tenga suficiente cobre, suficiente boro, níquel o nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, azufre, fósforo, si algún otro elemento me está faltando, hasta ahí va a ser el rendimiento máximo que me puede expresar la planta. Lo mismo también si tengo un exceso, ese elemento que esté en la cantidad por arriba del equilibrio de lo que yo necesito también me va a causar algún problema. ¿Por qué tenemos que fertilizar? Sea cual sea la forma, orgánica o inorgánica, porque requerimos de un aumento de la producción, la población está constantemente creciendo, la tierra cultivable no lo está haciendo, actualmente todavía predomina la agricultura horizontal, aunque ya tendemos hacia lo vertical porque ya no hay más espacio. Requerimos el aumento de ingreso a los productores, y que en la actualidad prácticamente con que salgamos con todos los gastos, no es que sea suficiente, pero se vuelve cada vez más difícil, ¿no? Tener esos altos ingresos que uno desea. El aumento de la población, hay estadísticas por ahí de que se dice que para el año 2020 vamos a ser 7.000 millones de personas. El número de personas, 790 millones que no tienen suficiente alimento, entonces tenemos que producir más. Y alrededor de 600 millones de personas hace 7 u 8 años, ¿no? Y es por ello que requerimos pues de aplicar estas fertilizaciones. Importante también considerar que en el momento de fertilizar, si es inorgánico, hay fertilizantes que me van a aportar el nutriente, solamente un nutriente, otros que me pueden aportar más de uno. Por tanto hay entonces fertilizantes simples, porque solamente contienen uno de los elementos esenciales primarios, nitrógeno, fósforo, potasio, y en su caso es el urea solamente proporciona nitrógeno, por fosfato triple, proporciona fósforo,
O cloruro de potasio me proporciona potasio, el cloruro no es esencial ni es primario, entonces sí se requiere mucho menor cantidad. Entonces un fertilizante simple, un fertilizante compuesto, contiene dos o más de los elementos esenciales primarios. Por ejemplo, fosfato de amonio que me contiene fósforo, me contiene nitrógeno y algunos otros, ¿no? Nitrato de calcio que tiene nitrato, tiene calcio. Entonces es importante también que conozcamos de los nutrientes que me puede aportar o minerales que me puede aportar este fertilizante, ¿cómo se llama? Se me fue el término, pero la capacidad o la disponibilidad que tenga este fertilizante, el porcentaje de pureza, es el término, el porcentaje de pureza. No todos vienen al 100%, hay unos que, sobre todo los granulados que se utilizan más para campo, vienen a un porcentaje menor, cercano al 95% por ahí. Quizá para lo que se utiliza en condición de invernadero ya vienen un poco más puro, pero también es algo que se debe considerar en el momento que nosotros planteemos una fórmula de fertilización para establecer el plan nutrimental. Importante, le decía, el pH, si es ácido, si es alcalino. Si hacemos una enmienda a muchos de estos nutrientes, fórmula de fertilización para establecer el plan nutrimental. Importante, le decía, el pH, si es ácido, si es alcalino. Si hacemos una enmienda a muchos de estos nutrientes, los podemos tener disponible para la planta, lo podemos tener ahí de forma inmediata. La eficiencia del nutriente, el tener disponible para la planta, lo podemos tener ahí de forma inmediata. La eficiencia del nutriente, entonces tendríamos que realizar una fórmula de fertilización específica partiendo del análisis de suelo. Entonces tendríamos que realizar una fórmula de fertilización específica partiendo del análisis de suelo para llegar a este plan nutrimental y que la planta pueda, y que nosotros obviamente podamos tener los rendimientos que deseamos, que la planta se sienta cómoda, que se sienta con todos los nutrientes, y que pueda, para llegar a este plan nutrimental y que la planta pueda, y que nosotros obviamente podamos tener los rendimientos que deseamos, que la planta se sienta cómoda, que se sienta con todos los nutrientes, y que pueda oxígeno ambiental, y que nos han dado muy buenos resultados a través de la investigación que hemos realizado por medio de tesis, por medio de estudiantes que están trabajando directamente en el campo, validando, caracterizando estos microorganismos para obtener estos resultados y que se pueda ofrecer una alternativa a los productores y que además pues es una política que va con el gobierno de utilizar estos biofertilizantes, de depender cada vez menos de los productos químicos. Entonces, si hubiera alguna duda, sobre todo duda, comentario, aquí dejamos mis datos. Soy responsable del laboratorio de manejo de plagas, pero también colaboro en el laboratorio de suelos. Aquí mi correo, el teléfono, la extensión, por si existiera alguna particularidad que se quisiera tratar, me puede escribir o llamar y con mucho gusto podríamos platicar al respecto. Muy bien, aquí hay algunas preguntas. Por ejemplo, Angie nos comenta: en el caso de cultivos de cactáceas, ¿qué tipo de suelo se recomienda para obtener un mejor rendimiento de sus frutos? De cactáceas no sé si se refiere a agave, nopales, habría que especificar un poco, sí. Pero bueno, si estamos hablando de cultivo, podría pensar cultivos agrícolas hacia eso. Sobre todo son cultivos que requieren relativamente pocas cantidades de agua, pero hay algo muy importante que en forma particular yo comento a los productores que tenemos aquí más cercanos en Michoacán, sobre todo en agave, que tenemos la idea como que el agave lo dejo en el cerro, lo planto y solito puede crecer, solito se puede desarrollar, lo cual es cierto, pero ¿en cuánto tiempo voy a cosechar? Me voy a llevar muchos años. Pero como yo ya lo estoy viendo como un cultivo del cual voy a obtener un producto, en este caso para la elaboración de mezcales o tequila, lo debo tratar desde el punto de vista nutrimental, desde el punto de vista de control de plagas, enfermedades, como cualquier otro cultivo, porque yo ya estoy obteniendo un beneficio diferente y al menor tiempo a lo que yo pueda obtener a cuando lo dejo ahí crecer libremente, ¿no?
Entonces, en cuanto a suelos, pues sí debe ser un suelo con poca humedad, que tenga buen drenaje, pero que además tenga también, o que sea fértil, ¿no? Que tenga estos contenidos de nitrógeno, fósforo, potasio y calcio adecuados para ese cultivo. Y también deberíamos hacer un análisis, debe existir literatura que nos diga cuáles son las curvas de extracción de estas plantas que yo comento, para que con base en ello nosotros podamos hacer un análisis, podamos hacer un plan nutrimental y darle todos los recursos minerales necesarios. Muy bien. Angie también nos comenta: últimamente se ha comprobado que la aplicación de microorganismos eficientes en diversos cultivos puede mejorar las características del propio suelo y prevenir plagas y enfermedades en ciertos cultivos, por lo que puede ser una mejor alternativa el uso de fertilizantes o plaguicidas químicos. ¿Qué tanto recomendaría hacer el uso de los mismos? Ok, es cierto, nosotros mismos estamos siendo testigos con estos desarrollos que estamos haciendo de la utilización de microorganismos, que sí mejoran el suelo, las condiciones del suelo, mejoran en el sentido de que pueden inhibir el crecimiento de patógenos, o que nosotros estamos desarrollando biofertilizantes que tienen la capacidad de promover el crecimiento de las plantas. También tenemos microorganismos o algunas cepas que ya hemos caracterizado como podríamos llamarle biofungicidas, que pueden inhibir el crecimiento de los hongos, que pueden inhibir el crecimiento de otras bacterias, y lo cual recomendamos. Incluso hemos trabajado en agave, hemos trabajado también con nopal, aquí mismo en Michoacán, en Guanajuato, por ahí tenemos un ensayo también en colaboración con estos biofertilizantes o bioinoculantes, como generalmente se le llama, y que obviamente sí recomendamos. Estamos también buscando la forma de que estén combinados o mezclados con los fertilizantes químicos, porque es cierto, los microorganismos no pueden ni podrán sustituir al 100% estos productos químicos o orgánicos, como las compostas o incluso los estiércoles. Entonces la cuestión aquí sí es recomendarlo, pero encontrar como el punto óptimo para que tengamos el mejor rendimiento y que no vayamos a tener por ahí algún antagonismo, porque además todos los microorganismos que nosotros ofrecemos, pues les hacemos pruebas de compatibilidad para que en campo no expresen algo distinto o negativo a lo que nosotros necesitamos o queremos. Perfecto. No sé si haya alguna otra pregunta, la pueden escribir. En caso de que no tengan alguna pregunta, pues vamos a dar por finalizada la conexión de esta semana. Y pues pueden dejar sus preguntas en nuestros números de contacto, en nuestros correos o en nuestras redes sociales. También nos pueden escribir y estaríamos contestando sus preguntas, o en caso de que requieran algún análisis de suelo o algún otro análisis fitosanitario, pues aquí vamos a estar para apoyarles. Nos comenta Xochitl: ¿para zonas de mucho calor los microorganismos pueden recomendarse? Sí. De hecho, lo que hacemos también aquí es que aislamos microorganismos de diferentes ambientes, les hacemos diferentes pruebas precisamente para que puedan soportar estas temperaturas. Hasta el momento lo que hemos hecho principalmente es aislar y caracterizar microorganismos que van hacia la raíz, o microorganismos de rizósfera, que posteriormente tengan que aplicarse directamente al suelo. Pero estamos también en la búsqueda de microorganismos endófitos, es decir, que puedan aplicarse también de forma foliar y que puedan resistir sobre todo las altas temperaturas, la baja humedad. Tenemos ya por ahí algunos con muy buenos resultados preliminares todavía, pero vemos mucho potencial. Allí también es importante destacar el momento de la aplicación. Como son microorganismos vivos, preferentemente yo recomiendo que la aplicación se haga por la tarde, más hacia la noche, para que puedan funcionar ante todo la poca humedad que pueda haber en toda la noche, y de tal forma que en el caso de los endófitos tienen que ingresar al interior de la planta, que puedan hacerlo, que puedan soportar esa temperatura, porque hay una selección. Es más, desde que hacemos nosotros la formulación, los sometemos a altas temperaturas, después hacemos las pruebas de viabilidad
para ver que efectivamente estén vivas esas esporas y que puedan promover el crecimiento o puedan hacer la inhibición de las enfermedades, pero totalmente es factible. Perfecto. Si no hay alguna otra pregunta, pues vamos a finalizar la transmisión. Les vamos a dar algunos minutitos para que escriban y si no, pues damos por finalizada la transmisión. Mientras escriben, pues agradecer la oportunidad, pues, de que nos hayan escuchado, de que puedan acercarse a CIDAM. Estamos aquí en Morelia, estamos muy fácil para que puedan llegar, para que puedan conocer las instalaciones, para que puedan incluso visitar los laboratorios, de qué forma estamos trabajando. Nosotros también directamente podemos hacer visitas a campo, podemos generar proyectos específicos que se requieran, e incluso la capacitación que se necesite en otros temas de fitopatología, de planes nutrimentales, de interpretación de análisis de suelo, de manejo, control de plagas, ya sea a través de la forma tradicional o bien a través de la forma de control biológico. Desarrollamos también aquí en este caso hongos entomopatógenos, también con muy buenos resultados que incluso nos han validado ya algunas empresas, lo cual nos deja muy satisfechos y que es una gama de recursos que nosotros podemos ofrecer a los productores, no solamente de Michoacán, sino de cualquier parte de la República, y que bueno, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de correo, a través de las diferentes redes sociales que tenemos, a través del teléfono directamente, y con mucho gusto les atenderemos. ¿Qué tipo de microorganismos recomendaría aplicar a cultivos de pitaya? Ok, en principio, yo le voy a mentir si le digo en este momento qué microorganismo, porque necesitamos ver cuál es la situación que debemos atender en pitaya y en cualquier cultivo, ¿no? Queremos fortalecer el crecimiento, la producción, inhibir algún patógeno, algún problema que se tenga, pero si es crecimiento, que quizá sea por ahí, podríamos, dentro del complejo que nosotros tenemos de microorganismos, generalmente trabajamos más con pseudomonas, que me va a ayudar a fortalecer el sistema radicular, y si fortalezco el sistema radicular, las raíces tienen mayor capacidad de absorber los nutrientes que pueda tener en ese suelo, donde estén las pitayas, de absorber mayor cantidad de humedad. Entonces promuevo raíz y a la vez promuevo el mismo crecimiento. Si tienen problemas de algunas enfermedades que estén en el suelo, también con estos microorganismos yo puedo inhibirlo. No sé, habría que ver qué microorganismo o cuál es realmente el problema que se tiene en pitaya, pero lo que sí estoy seguro que cualquiera de los productos de la marca Madic que manejamos actualmente, podemos tener alguno realmente el problema que se tiene en pitaya, pero lo que sí estoy seguro que cualquiera de los productos de la marca Madic que manejamos actualmente, podemos tener alguno de los microorganismos, porque importante también decir, incluso para la fertilización, que nosotros nos guiamos en el análisis de suelo para poder recomendar algún microorganismo. Es decir, si mi suelo es deficiente en nitrógeno, nosotros le vamos a recomendar una bacteria fijadora de nitrógeno, porque si mi suelo tiene suficiente nitrógeno o en exceso, que sería más difícil, pero suficiente, si yo le recomiendo una bacteria que fija nitrógeno, no lo va a fijar, lo va a tomar de ahí de ese suelo, entonces no tiene caso. Si yo tengo problemas de solubilidad, le formulamos un microorganismo a base de una bacteria que solubilice el calcio, que solubilice el potasio, que reduzca el hierro. Entonces esas formulaciones nosotros las podemos hacer muy específicas, basados también en nuestro análisis de suelo. Tenemos algunas formulaciones genéricas, pero lo mejor es basarnos en el análisis que nosotros tengamos de suelo y con ello hacerle esa formulación y esa recomendación. Muy bien. ¿Se puede hacer convenios con universidades o tesistas? Así es, comentar que algunos de los investigadores que hemos presentado en este caso, el doctor Josué, que ya les presentaba algunos días lo de agricultura regenerativa, y un servidor, somos personal de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, somos investigadores de allá, comisionados aquí a CIDAM, pero aquí recibimos tesistas, recibimos chicos de servicio social, recibimos chicos que quieran hacer residencias,
y desde luego que sí se pueden hacer convenios directamente con SIDAN y la institución que ustedes representan. Es factible totalmente y lo hacemos actualmente. Perfecto, como ya no hay más preguntas, creo que vamos a finalizar la transmisión. Agradecemos a todos los que se pudieron conectar y pues las transmisiones se quedan grabadas en las plataformas digitales para que ustedes las puedan visualizar. Que tengan excelente tarde. Muchas gracias.